Dios lo bendiga. Puede tomar su asiento. Hay respuesta de parte de Dios. Muchas veces dije incansablemente, digo, ¿por qué tal o cual palabra? ¿Por qué tal o cual respuesta? ¿Por qué tal o cual mensaje de parte de Dios para mi vida y para el pueblo? Y a veces es como uno tiene una intuición, ¿no es cierto? Sabe por qué, más o menos, por qué la palabra, qué quiere hacer Dios. Pero cuando Dios trae almas, gente, vidas que uno no esperaba, es ahí cuando el Señor me permite entender a veces cuáles son los propósitos de Él en cuanto a la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de algo que va a traer alivio, consuelo a los corazones. Pero antes de nada, quiero avisarle, hermano, que es una palabra no tan breve, pero es un tesoro precioso, una promesa. Recíbalo, no se impaciente si yo quizás me extiendo un poquito. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Pero es una bendición y conforme al ayuno que hicimos congregacional y lo que se viene pidiendo y a lo que Dios viene mostrándome también en el sueño, esta palabra es una confirmación maravillosa. Y hay una sola cosa que impide que uno no reciba una bendición, que no la quiera recibir. O que sienta en su corazón que no es para usted. Pero hoy estamos los que tenemos que estar en este lugar, amén. Dios trajo y preparó, y dentro de esta Biblia que hay 66 libros, el Señor me dio la palabra que Él quería hablar en este tiempo para la iglesia de Jesucristo, para nosotros, amén. Y hoy vamos a hablar de las cosas perdidas. A veces sentimos en nuestro corazón que hay cosas que están perdidas, que las hemos perdido, cosas que se perdieron. Usted vio que cuando pierde algo en su hogar, un utensilio, llega un momento que usted dice, bueno, ya está, hice lo humanamente posible para encontrarlo, ya va a aparecer. Y si no aparece, es como que uno acepta esa realidad. Pero lo que está perdido para el mundo, lo que está perdido para el hombre natural, lo que está perdido para la mujer natural, lo que está perdido para la mente humana, delante del reino de los cielos y delante de Dios, no lo está. ¿Quién dice amén? Y Dios me hablaba por esta palabra. Usted sabe que dice la palabra de Dios en el libro 1 de Samuel, había un varón de la tribu de Benjamín. Usted sabe que eran 12 tribus de los judíos. La de Benjamín era la tribu del hijo más pequeño de Jacob. Y hay un varón llamado Cis, de la tribu de Benjamín, que tenía un hijo que se llamaba Saúl. Y dice la palabra de Dios que este varón Saúl, el hijo de Cis, dice que era hermoso, de bello parecer, y que era de alto y de hombros arriba, dice la palabra de Dios. Dice que no había uno más bello que Saúl, el hijo de Cis, en todo el reino. Y este varón, Cis, dice en primera de Samuel 9, uno dice que era un varón valeroso, pero la traducción real es poderoso. Él era un varón, ¿cómo decir? Acaudalado, el padre de Saúl. Y dice que un día, este varón Cis, el padre de Saúl, tenía unas asnas, unas burras, que se perdieron. Y usted sabe que en aquel tiempo, el valor de un asno, de un burro, era un valor elevado, alto. No cualquiera podía tener un burro. Y estas eran asnas, más valiosas que el burro, porque la asna puede tener cría, el burro no. Y dice que estas asnas se perdieron. Entonces Cis le dice a su hijo en confianza, porque era algo importante, no podía mandar a cualquier criado. Le dice a su hijo Saúl, tómate uno de los criados y ve a buscar las asnas. Le da una labor de confianza, una labor de responsabilidad. Él no podía mandar a los criados solamente, él tuvo que mandar a su hijo también. Porque los criados quizás, no sé, no se iban a esforzar como el hijo, como el heredero, que iba a querer recuperarlo de su padre. Dice que se perdieron esas asnas. Y le dijo, ve ahora con un criado. Usted sabe que él toma un criado, Saúl, ese varón, y seguramente salió, ¿cómo decirlo?, con un interés verdadero para recuperar aquello que el padre, en aquel tiempo las relaciones entre padre e hijo eran tremendamente respetuosas. No es como ahora. Antes el hijo y el padre tenían una relación reverente, por decirlo, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios que pasó por muchos lugares Saúl buscando las asnas de su padre junto a este criado. Pasó por el monte de Efraín, pasó por Salisa, por Salim, por varios lugares.
Y en aquel tiempo era como recorrer diferentes partidos, ¿no es cierto? Partido de Bahía Blanca, partido de Torquín, partido de Coronel Suárez. Él andaba y seguramente le llevó días buscando lo que su padre había perdido. Ellos habían hecho humanamente lo posible, como hacemos nosotros muchas veces cuando queremos recuperar quizás algo que en verdad sentimos que perdemos. Quizás ellos fueron primeramente al monte de Efraín, que figura primero en la palabra. Buscaron las asnas, un monte es algo grande, y las asnas no aparecían. Fueron a Salisa, no aparecieron. Fueron a Salim, no aparecieron tampoco. Y así recorrieron 5 o 6 lugares diferentes. Y muchas veces ocurre a nosotros que cuando perdemos algo, quizás no algo material, algo emocional, espiritual, algo sentimental, algo nuestro, hacemos lo humanamente posible y comenzamos a buscar. Y este varón le llevó días recorrer esas tierras. Hasta que en un momento este varón, Saúl le dijo en la tierra de Suf a este varón, a su criado, le dice, volvamos. Dice, no sea cosa que mi padre, preocupado por las asnas, ahora esté preocupado por nosotros. Dice, volvamos. Ellos habían hecho humanamente lo posible. Saúl, un varón de una buena posición, un varón con cierta instrucción, porque en aquel tiempo la instrucción académica o la enseñanza se medía por lo económico. Un varón preparado decide bajar sus brazos y volverse. Pero dice que el sirviente le habla de un varón de Dios. El sirviente le dice, ya hemos hecho tanto, ya hemos caminado, espera porque a esta tierra donde llegamos, le dice, hay un profeta de Dios. Dice, hay un varón de Dios. Y usted sabe que en aquel tiempo, los que eran ungidos por el Espíritu Santo de Dios, los que hablaban de parte de Dios, los profetas, se les llamaba vidente en aquel tiempo. Porque ellos veían el futuro, el pasado y todo lo que Dios les mostrara. Y le dice el sirviente, usted fíjese cómo Dios prepara a ese varón, el sirviente, para que guíe a tener un encuentro con Dios a Saúl. Le dice, acá hay un vidente en esta tierra, un varón de Dios, un profeta, que todo lo que él habla, todo lo que él declara, todo lo que él manifiesta se cumple. Entonces agarra a Saúl y le dice, bueno, dice, vayamos a verlo. Le dice, pero ¿qué le daremos nosotros al profeta? ¿Qué ofrenda? Porque en aquel tiempo se utilizaba, cuando uno iba a pedir el favor de Dios, del profeta, uno le hacía un regalo. Dice, nuestro pan se ha terminado en la alforja. Dice, ya no tenemos comida para darle. Y le dice el criado, yo tengo el cuarto de un ciclo de plata conmigo. Ese regalo lo tenemos. Era una manera de agradarlo, de honrarlo al varón de Dios para poder llegar, porque no era fácil llegar a estar cara a cara con el profeta. Y le da 3 gramos, llevan 3 gramos de plata, un pequeño regalito para ese varón, que era casi inalcanzable, ¿no es cierto? Entonces el sirviente le dice, y Saúl accede, dice, vamos ahora le dice Saúl, vamos ahora. Y dice que subiendo por un monte hacia esa ciudad donde se encontraba el profeta, claro, ellos humanamente hicieron todo lo que tenían que hacer. Ahora, en nuestras vidas ocurre lo mismo. Hay veces que humanamente hacemos lo que tenemos que hacer. Hasta que de alguna manera, alguna voz espiritual o alguna persona nos dice, ¿y no probaste con Dios? ¿Y no probaste con Dios? Estos varones iban a consultar al profeta a ver si sabía algo de parte de Dios, de dónde encontrar lo perdido. Ellos iban a preguntarle al profeta para que él les revele de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios, dónde estaban las asnas que ellos habían perdido, dónde estaba aquello perdido. Y este varón Saúl en ese tiempo me recuerda mucho a nosotros cuando tratamos de pelear con nuestra fuerza, con todo lo que está a nuestro alcance, y cuando vemos que ya con nuestras manos no hay nada, decimos, quiero tener un encuentro con Dios. Quiero que sea Él que me ayude a encontrar aquello que había perdido. ¿Quién dice amén? Y dice que subiendo por ese monte, la ciudad donde el profeta estaba elevada en un monte, dice que hayan unas doncellas, unas jovencitas. Y esas mujercitas les cuentan a ellos y les dicen, sí, el profeta está aquí adelante, dice, adelante tuyo, apúrate porque
él va a hacer sacrificios al lugar alto, al monte. Usted sabe que en aquel tiempo, para adorar a Dios, como hacemos nosotros en el culto ahora, se iba a un monte, un lugar alto, porque no había templo todavía, y hacían sacrificios. ¿Qué hacían? Mataban corderos, bueyes, en alabanza a Dios, en ofrenda a Dios, los cocinaban y después eran convidados, algunos eran convidados a comer eso. Y el que tenía que presidir ese ritual, esa adoración a Dios, era el profeta Samuel, el varón de Dios que ellos iban a buscar. Y las doncellas le dicen, bueno, está adelante, apúrense antes de que suba al lugar alto. Antes se estilaba que se hacía el sacrificio en el monte y el pueblo desde abajo podía ver el sacrificio a lo alto. Usted vio que es más fácil mirar para arriba. Miraban para arriba y veían cómo quemaban y cómo hacían los sacrificios, que era una manera de reconciliar al pueblo con Dios. Era una manera de darle gloria a Dios. Y le dice, y este varón que va a hacer los sacrificios, dicen las jovencitas, es el que da las gracias antes de comer. Nadie en el pueblo come hasta que el profeta Samuel no agradece por los sacrificios y convida a sus convidados. Y les voy a leer la palabra para que sea más preciso. 1 Samuel 9, versículo 12, dice así. Ellas respondiendo le dijeron, sí, helo allí adelante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad, en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis a la ciudad, lo encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Claro, las mujeres conocían el lugar. Y él estaba ciega en un lugar que no conocía, tratando de encontrarse con un varón de Dios. Fíjate hasta dónde llegó Saúl con su criado para recuperar lo perdido. ¿Quién se siente identificado de alguna manera? A veces recorremos, hacemos lo humanamente posible. Nos lleva tiempo, meses, años a veces, en un afán por recuperar algo. Pero usted sabe que Dios tiene propósito con nuestras vidas. Dios había preparado que esas asnas se pierdan. Dios había preparado que esas asnas se pierdan porque la única manera de que Saúl vaya a tener un encuentro con Dios era de esa manera. Dios prepara después el corazón del siervo para que le diga, vamos a buscar al vidente, al profeta de Dios, para que él nos declare dónde están las siervas. Dios después prepara a esas jovencitas, las doncellas, para guiarlos a tener el encuentro con Dios. Y Dios también había preparado al siervo de Dios para que haga lo que tenía que hacer con ese varón que creía que había perdido algo importante en su vida, pero todo eso era parte del plan de Dios. ¿Quién dice amén? Hoy hay respuesta de Dios, tómelo. Y dice así. Ellos entonces subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel, o sea el profeta, venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, o sea el muchacho que buscaba las asnas, ¿no? Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín. Era el plan de Dios para ese varón. Usted sabe que este varón iba a tener un encuentro con el profeta, pero Dios había hablado al profeta el día antes, diciéndole, porque Dios, obviamente que a los hijos de Dios les habla, dice, yo enviaré un varón de la tribu de Benjamín, y Dios le da instrucciones de lo que tiene que hacer con ese varón. Ninguno de los dos se conocían. Muchas veces ocurre en este lugar, le ocurre a mi esposa, a la pastora Lore, a los hermanos, los que tenemos una relación con Dios, que a veces Dios nos muestra personas una semana, 10 días, 15 días antes, en sueño. Y cuando la persona llega ya estamos preparados, ya estamos en oración. Sea personas para bendecir o sea personas para cubrirnos porque vienen a maldecir. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y dice que Dios le había declarado al profeta Samuel que venía un varón y le había declarado qué tenía que hacer con él. Y dice así, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ahora usted fíjese, Dios quería ungir a Saúl. ¿Qué era ungir? Era cuando te echaban aceite en la cabeza y desataban una palabra de poder de parte de Dios. Y Dios te daba todas las habilidades, la unción del Espíritu Santo, y ponía todo a tu favor para que vos cumplas con un llamamiento, con un propósito. Este varón Saúl que estaba perdiendo su tiempo, su fuerza, buscando unas asnas, unas burras,
no sabía que Dios tenía preparado para él ese propósito. Que Saúl iba a ser el rey de Israel, que el Espíritu Santo de Dios iba a estar sobre él, que él iba a profetizar, que iba a ser lleno de la unción santa, que Dios iba a poner en sus manos una nación. Y este varón va, Saúl, no leo más, después si me olvido sigo leyendo. Este varón va y se encuentra con este otro varón, con Saúl, con el profeta, con Samuel, perdón, pero no lo conoce. Y le dice, usted sabe dónde es la casa del profeta, porque lo quiero encontrar. Y el profeta le dice, yo soy el profeta, yo soy el varón de Dios, le dice. Y el profeta ya sabía quién era él y para qué Dios lo había escogido. Y le dice, quédate conmigo. Dice, come, sube conmigo al lugar alto, come, te invito a comer. Era una honra comer lo del sacrificio. Solo los sacerdotes comían lo del sacrificio, lo de las ofrendas, lo del lugar alto, lo del monte. Era cosa santa. Dice, acompáñame, quédate conmigo, pero todavía no te declararé nada lo que tú quieres saber de parte de Dios. Le dice el profeta, come conmigo, quédate conmigo, con nosotros, y cuando te vayas yo te declararé lo que Dios tiene para tu vida. Y obviamente este varón fue. Y fíjate lo que le dice el profeta a este varón. Yo soy el vidente, le dice. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Usted fíjese, hoy ocurre, ¿no es cierto? No había manera de que el profeta Samuel, sepa de esas asnas, porque Saúl no le había dicho nada. Pero todos aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, todos aquellos a los que les es revelado la voluntad de Dios, viven este tipo de cosas. Y le dice, quédate conmigo y mañana a la mañana yo te despediré y te declararé todo lo que tengo para decirte de parte de Dios. Y por las asnas no te preocupes, le dice, porque ya fueron halladas. Qué confirmación de parte de Dios de que Dios estaba con él, amén. Usted sabe que ir a un encuentro del profeta, ir a un encuentro del siervo de Dios, y que el siervo de Dios te declare, el siervo es el instrumento que Dios usa para hablar a su pueblo. Somos las herramientas que Dios usa para confirmar, para guiar, para alentar, para restaurar, para corregir, para lo que sea que Dios quiera hacer. Y Saúl, en su ignorancia, sin conocer los planes de Dios, igual que muchos de nosotros, estaba parado frente al siervo, frente al profeta, esperando que le diga dónde encontrar los burros, dónde encontrar las asnas. Y Dios tenía planes verdaderamente grandes. Muchas veces nosotros buscamos de Dios y sentimos que nuestro problema es tan grande, porque claro, con nuestra fuerza no podemos resolver. Y vamos al encuentro con Dios y en nuestra mente está resolver ese problema y a nosotros nos desborda el corazón y nos sentimos casi ahogados, y lo digo por experiencia porque a mí me ha ocurrido toda la vida. Y cuando te encontrás cara a cara con la realidad que Dios tiene preparada para vos, decís, mi problema fue simplemente una herramienta de Dios para que yo llegue a este lugar, para encontrarme con lo que Dios tiene para mí. Yo cuando llegué a los caminos con mi esposa, llegamos porque se movían los muebles, porque había espíritus en la casa, porque no podíamos dormir, porque nos hacían brujería, porque me tiraban sangre en la vereda, porque me tiraban un animal muerto para maldecirme. Claro, yo ahora lo veo como una pequeñez, en aquel tiempo era un tremendo problema. Y cuando llegamos a la presencia de Dios, a la casa de Dios, y nos encontramos cara a cara con Dios, y un varón de Dios un día nos profetiza y empieza a declarar lo que Dios tenía para nosotros, haciendo memoria ahora, una vez que uno ya ha crecido, que conoce, entiende que en verdad Dios permite ciertas aflicciones, ciertas pérdidas, ciertos quebrantos para traerte a Él. Las armas eran valiosas, sí, es como perder ahora, no sé, algo, una camioneta, qué sé yo, era un animal de trabajo. Era una preocupación para el padre de él y para él seguramente, que era una responsabilidad. Pero el profeta le dice, por las armas no te preocupes. Ya han sido halladas, le dice. Ya han sido halladas. Dios tenía algo más grande para ese varón y Saúl se tenía que enfocar en lo que Dios tenía para él. Y mira lo que le dice el profeta. Y le dice, de las asnas que se perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Y le dice así, mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre?
el profeta le dice, todo lo que hay en la casa de Israel, lo más codiciable, lo más impensadamente valioso, es para ti y para la casa de tu padre. Nunca hubiera pensado este varón que se iba a encontrar con que Dios mismo, hablándole por el profeta, le iba a decir eso. Él quería que el profeta le diga, los burros están abajo de un árbol, anda a buscarlo. Y vuelve a tu vida insignificante. Pero él le dice, lo más preciado, lo más valioso, lo más sublime de Israel, Dios lo tiene preparado para ti. Y le dice este varón, en su incredulidad, ¿no es cierto? ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues has dicho cosas semejantes? Igual que nosotros. Cuando Dios te habla, cuando un profeta te habla de parte de Dios, o alguien usado por el Espíritu Santo de Dios te habla, y vos sentís que es demasiado grande esa promesa que te hace Dios, estás como este varón Saúl. ¿No es acaso mi casa la más pequeña? ¿No soy acaso yo pequeño? ¿Acaso no soy insignificante? Vengo de la tribu más pequeña de todas y vos me decís que la riqueza de Israel, que toda la bendición va a ser para mí, le dice. Y déjame decirte, iglesia, que Dios se glorifica en aquello humillado, desechado, sin valor. Dios demuestra su poder, su amor y su gracia, transformando aquello que no era nada en algo tremendo. Jesucristo era hijo de carpintero, de una pequeña aldea. David era un pequeño, el último, el más chico de sus hermanos que cuidaba las ovejas, y fue rey de Israel. Jesucristo el Salvador del mundo. Nosotros quizás fuimos pecadores, mentirosos, maldicientes, malas personas. ¿Por qué? Porque el mundo nos transformó en eso. No porque Dios haya tenido planes de ese tipo para nosotros. Pero cuando Jesucristo te llama, aunque no te des cuenta que te está llamando, y venís a Él, cuando estás cara a cara con Él, delante de la presencia de Dios, delante de un siervo, un profeta, una sierva, de quien sea, es ahí cuando vos empezás a entender un poquitito de los planes de Dios con tu vida. A muchos le habrá pasado, a mí me está pasando, a mí me pasó. Yo corría detrás de recuperar cierta paz, cierta tranquilidad, cierta seguridad. Y en mi vida hubo muchas veces, muchas asnas perdidas. Muchas. Pero Dios me llevó a posicionarme en tiempos de promesa, en tiempos de bendición, en tiempos de recibir cosas espirituales que nunca jamás hubiera pensado y anhelado, en tiempos de paz y seguridad. Y aunque yo corría detrás de las asnas perdidas, miedos, temores, falencias, debilidades, preocupaciones mías, temporales que no eran importantes para Dios, Él las utilizaba para ponerme a mí en el lugar que Él quería ponerme. Y lo mismo quiere hacer con usted. Dígame si lo cree. Y dice así: y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Entonces Samuel tomó a Saúl, el profeta, ¿no? Tomó al muchacho, y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. O sea, los honró a la cabecera de la mesa. Porque el profeta sabía que él iba a ser el rey de Israel. Y no lo honró para lisonjearlo, lo honró porque sabía que Dios lo quería honrar. El varón que estaba en pérdida, el varón que andaba de a pie buscando las asnas, el varón que estaba en una tierra que nada que ver, el varón que nunca hubiera buscado al siervo de Dios si no hubiera sido por un esclavo, se encontraba sentado a la cabecera de la mesa con el varón más ilustre y espiritual de la tierra de Israel, comiendo en el monte alto el sacrificio santo y a punto de ser coronado rey. Y como dice la palabra de Dios, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. Hoy te encontrás acá y que vas a decir, ¿qué estoy haciendo acá? Saúl se encontraría igual, delante del profeta Samuel, escuchando semejante barbaridad. Habrá pensado, hay familias más importantes que la mía la más pequeña, la de Benjamín. Y a mí me van a poner esto, a mí me van a hacer rey. Y dice así: y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Saúl dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti, come,
porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y ahí le quiero explicar. Se sientan a comer y el profeta llama al cocinero y le dice, trae la porción especial. Usted sabe que la espaldilla era reservada para el sacerdote. La espaldilla era una parte exclusiva que conforme a la voluntad de Dios, conforme a la ley de Dios, conforme a la honra que tenía el que servía a Dios, solamente la podía comer. Y manda a traer la espaldilla y la pone delante de Saúl. Un varón joven que no entendía qué pasaba. Y le dice, come, porque esta es tu porción. Y esa espaldilla era el reflejo de la porción especial que Dios tenía para ese varón en la vida. La carne era una simbología. La espaldilla vendría a ser como una representación de la honra que Dios le iba a dar a ese varón que Dios había escogido. A mí Dios me escogió sin que yo lo pidiera. A ustedes Dios lo escogió a todos sin que ustedes lo pidieran. A veces andamos corriendo atrás de las asnas y no los podemos alcanzar. ¿Cuántos testimonios en la palabra de Dios de gente que ha padecido y que se ha disecado en lágrimas y que fue en ese punto de quiebre donde estuvieron preparados para recibir el plan que Dios tenía para su vida? ¿Quién dice amén? Hay una porción para cada uno de nosotros en este tiempo. No te sientas afuera de nada, porque hoy están los que Dios preparó que estén. Y dice, entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti, come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Claro, Saúl era representante del pueblo, ya para Dios era el rey. Y cuando hubieron descendido el lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado, el patio. Al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, o sea, el profeta al muchacho, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Ahí Dios cambiaría la vida de ese varón. Cuando el profeta desata la palabra, antes, hoy y siempre, la palabra que Dios le da al profeta para una vida en especial, ese poder que viene en la palabra, esa promesa de Dios, entra en cumplimiento. Hoy se desata esta palabra. Y todo aquel que la tome va a entender en este tiempo qué es lo que Dios quiere para cada uno. Desechá de tu mente y de tu corazón esas asnas que quizás perseguiste toda tu vida. Usted compare lo que es ser rey de Israel con ser un varón que vuelve a su casa con 2 asnas. Hay una diferencia impresionante. Esa es la diferencia que tiene la vida que vos elegís en el mundo a la vida que Dios te da, la que Él tiene preparada para vos. ¿Quién dice amén? Y dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, una porción, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, le dice el profeta, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros. El profeta le declara lo que va a pasar cuando baje por el monte. Lo ungió con aceite, quería decir que ya era el rey de Israel. Cuando te ungen a vos de pastor, de profeta, de lo que sea, porque Dios lo manda al siervo para que te unja, ahí está entrando en cumplimiento el propósito, el poder de Dios en tu vida. Tu llamamiento, tu función respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Él había sido ungido rey. Usted imagínese, póngase en su lugar. Va a buscar las asnas, termina en otro pueblo, se encuentra con el profeta, come con ellos, le dice que el reino es para él. Y antes que el profeta te unja no era una cosa así nomás. Todos conocían que el profeta te unja era algo para muy pocos. ¿Cuántos reyes había habido hasta ese tiempo en Israel? Ninguno. El primer rey de Israel
fue este varón Saúl. Impensado. Dios hace las cosas así. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego de que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Eso está hablando todo de parte de Dios, para que él crea en verdad que era Dios quien lo había ungido. Amén. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Lo último que iba a encontrar Saúl iba a ser unos profetas llenos del Espíritu Santo, hablando en lengua, profetizando y adorando a Dios. Eso era lo último. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, le dice a Saúl, con poder, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, presta atención a esto, pueblo, abrí tu corazón. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Dios hace las cosas perfectas. Le dice, te vas a encontrar con un hombre así, uno te va a dar panes, otro te va a dar vino, esto, todo por señal, para que él vea en verdad que Dios estaba adelantado y que todo estaba en los planes de Dios. Y a lo último encontrarás una compañía de profetas. Los profetas andaban juntos adorando a Dios, llenos del Espíritu Santo y profetizando, hablando de parte de Dios como Samuel. Dice, cuando esto ocurra, dice, Dios va a cambiar tu corazón, te va a hacer un nuevo hombre. Y vas a profetizar y vas a ser ungido por el Espíritu Santo de Dios. Ese era el aval que el rey tenía, la unción, el poder de Dios en él. Dice, y después de eso, haz lo que tú quieras porque Dios está contigo. ¿Quién dice amén? Ahora, Dios utilizó lo perdido para cumplir el propósito con un varón que quizás para el ojo natural no era nadie. Dios utilizó el quebranto, la pérdida, la preocupación. Le arrancó una bendición. Porque era de la única manera que podía ser que él tenga un encuentro con el varón de Dios. Usted sabe que Dios usa las burras, las asnas, porque Dios tiene autoridad sobre toda la creación. Que al final no se habían perdido nada. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Cuando Jesucristo se entrega en la cruz, y el otro día lo dije, Dios lo trae a memoria, los que habían caminado con Él, reído con Él, hecho sanidades con Él, sentido el amor de Jesucristo, porque cuando Jesucristo hablaba era imposible no amarlo. Habían amado a Cristo, pero en determinado momento, cuando Jesucristo se entrega en la cruz, porque nadie lo mató, Él se entregó porque quiso, aquellos que le amaron y caminaron con Él, sintieron que todo había terminado, que nunca más iban a estar con el Cristo. Y Dios obra de esta manera, muchas veces en el peor momento, en el momento en el cual pensamos que ya se terminó todo, como ocurrió con los discípulos también. El Cristo estaba crucificado, ya está. Es ahí cuando la bendición de Dios entra en acción, porque Dios prueba nuestra fe y la llave para obtener toda bendición. Lo inmerecido, lo que no mereces. Y el regalo de Dios es la fe. Y la fe muchas veces se activa en la prueba. Se activa en la prueba. Cuesta a veces ir a un hospital y orar por uno que se está muriendo. La primera vez, la segunda. Ya cuando ves que Dios responde ya vas con más ganas. La tercera y después vas con una certeza así. A este le oro y se sana. Porque conocés quién está con vos. El corazón del que está enfermo. Si el corazón del que está enfermo quiere recibir, se va a sanar. Aún a veces sin haber orado, aún sin haber ayunado. ¿Por qué? Porque hay una gracia, que es un regalo inmerecido, que es el poder de Dios para todos aquellos que le sirven. Los discípulos pensaron que el Cristo se había perdido, pero cuando Él muere en la cruz y luego resucita, era la bendición más grande sobre la tierra. Y Él pasó de muerte a vida.
La muerte no le pudo retener porque él no tenía pecado. Y ese fue el milagro más grande. Este varón pensó que las asnas se habían perdido. Muchos de nosotros seguramente pensamos que hay cosas que se han perdido, que no hay una manera, posible de recuperar. Sea salud, sea lo que sea. A veces pensamos con la mente natural, de la manera que nos enseñaron, mal o bien. Analizamos, hacemos cuentas y decimos, bueno, el médico dijo esto. Y quizás decimos palabras de fe, pero en nuestro corazón en el interior está la última palabra del médico. A veces damos por perdido relaciones, familia, bendiciones materiales, ministerios. A veces damos por perdido el poder de Dios que hemos vivido, la unción santa. A veces hemos perdido ese fuego del Espíritu Santo y decimos, bueno, en el interior nunca más va a volver a mí. Pero ¿sabes una cosa, iglesia? Dios es un Dios de oportunidades, amén. Yo te invito a ponerte de pie y a cerrar tus ojos. Dios nos atrae a Él en este tiempo de maneras inciertas. Dios usó al criado de ese varón, usó las asnas, usó las doncellas, usó al profeta para soltar una palabra de poder sobre la vida del futuro rey. Y hoy estás delante de Dios, iglesia, no importa cómo viniste, no importa lo que te esté pasando, hoy estás delante de este altar porque Él tiene un propósito para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros en este tiempo. Dios tiene una nueva vida, un nuevo corazón, como hizo con este varón, como hizo conmigo, como hace con todos sus hijos, para darte. Y si hoy recibís esta palabra, si hoy recibís esta promesa, si hoy elegís creer en verdad que no está todo perdido, si hoy elegís esperar en la promesa de Dios y creer en que es más grande lo que Él tiene para vos, que esas asnas, que eso perdido, que eso que tiene cualquiera, si elegís creer en que Dios puede cambiar tu situación y te trajo para cambiarla, yo te invito a darle un aplauso grande a nuestro Dios. Un aplauso por la fe, un aplauso por la fe. Glorias a Dios. Lo va a hacer. Hoy hay respuesta. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Lo está haciendo. Lo está haciendo en este tiempo. Lo está haciendo. Amado Dios y Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias, Señor, por cada vida, por cada hombre, por cada mujer, porque tú has abierto los corazones y mis ojos lo han visto, amado y santísimo Rey. Te pido, amado Dios, Señor, que de los que estamos hoy reunidos, amado Padre, todos alcancen salvación. Que ninguno se pierda, Señor amado. Y que esta palabra maravillosa que tú has traído a mi vida, Señor, a tu pueblo, a tus escogidos, esta semilla maravillosa, Señor, dé fruto en los corazones. Que nada pueda arrancar la fe, Señor, que tú has traído a nuestra vida en este día, Señor. Y te pido que sea tu Espíritu Santo y tus ángeles guardando cada vida en el camino de regreso. Señor amado, toma autoridad para bendecir a cada uno de mis hermanos en esta hora. Los declaro en victoria, los declaro en bendición y declaro un avivamiento y un despertar espiritual sobre esta iglesia aún mayor para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga.